Muy bien. Y ahora sí vamos a dar paso, mientras se va preparando, le vamos a dar paso a Eduardo Blasina con esta última charla de cierre y reflexiones. Eduardo Blasina es ingeniero agrónomo, analista de mercados y desarrollador de proyectos agropecuarios, perdón. Ha trabajado como docente en la Universidad de la República y en la Universidad ORT. Dirige la consultora Blasina y Asociados y el programa radial Tiempo de Cambio en Radio Rural y escribe para el diario El Observador. Es conferencista TED y ha publicado el libro Darwin en el Plata, el descubrimiento de la evolución. Dirige la empresa UCAN, dedicada a la producción y exportación de cannabis medicinal, y el Museo del Cannabis de Montevideo. Preside la Comisión de Agroecología del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Agropecuarios. ¿Mm? No, perdón. Sí. Ha trabajado como docente en la Universidad de la República. Está copiado. Perdón, ya está. Disculpen, estaba doble. Adelante, Eduardo, y bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que para mí es un honor inmenso estar aquí. Me siento casi un atrevido hablando de gente que sabe muchísimo de esto y yo que soy un mero observador entusiasta. Pero bueno, les agradezco de verdad. Eh, mi intención era, bueno, tomar un poco de lo que escuché en la tarde y algunas reflexiones personales. Me gustó ese titular de Uruguay con capacidad para ser líder en agrogenómica o en genómica en general. Creo que, como se comentó aquí, somos un país que tiene una vocación agroexportadora muy clara, que además creo que es un país que tiene una historia muy rica en cuanto a su vocación científica y como también se mencionó, con una red de científicos uruguayos que ya está en todo el mundo por diversas razones, pero creo que eso es una fortaleza. Y creo que en los últimos 20, 30 años podemos decir que somos un país ejemplo en la aplicación de tecnologías de vanguardia y creo que la trazabilidad nos da un buen nombre, como alguien que ha estado en el cannabis, creo que también el cannabis nos da un buen nombre en cuanto a ser innovadores, a romper esquemas. Y bueno, y creo que en definitiva yo veo esto como pasar de un mejoramiento genético outside in, es decir, desde ver el animal o ver la planta y pesarla y tratar de indirectamente llegar a modificar su intimidad genética a un mejoramiento genético que es de adentro hacia afuera, es conocer su constitución genética y modificarla para generar esos cambios fenotípicos. Creo que además es algo que capaz que nos lleva, es parte de un cambio de un paradigma cartesiano, de la racionalidad de Descartes, del método científico, a una lógica de Big Data, que bueno, para aquellos que creíamos que el método científico era la forma definitiva de aproximarse de la mejor manera a la realidad, capaz que tenemos que enfrentarnos a un paradigma distinto, complementario tal vez. Y bueno, es algo que cambia tan rápido que ahora escuchaba a Gianola y ya habla de postgenómica y de toda esa variedad de puertas que se abren con la proteómica y con el análisis de lo ambiental y del análisis de lo comportamental con cámaras y cómo relacionar eso con la genómica. Creo que es buenísimo, quiero felicitarlos por poner esto, ojalá que en la agenda uruguaya. Y creo que además es fundamental aprovechar esto que creo que como fruto de la respuesta que ha dado la ciencia uruguaya a la pandemia, creo que es el mejor momento de la ciencia uruguaya ante la opinión pública, ¿no? Esa imagen que me parece que a veces había de que el científico era alguien de túnica que salía en una publicidad de jabón de lavarropa, ha pasado a ser la gente que nos dice, bueno, cuando tenemos un problema biológico, tenemos un cuerpo de cabezas pensantes que nos dan soluciones en cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos y en cuanto a cómo resolver los temas técnicos. Y creo que es un momento que tenemos que tratar de que
se consolide y bueno, genere algo permanente cuando seguramente vacunados venzamos al COVID-19. Algunas preguntas que yo me he hecho desde que me invitaron aquí, como toda tendencia exponencial, como es la genética, siempre parece difícil pronosticar a dónde va a llevar, quién hubiera pronosticado en los años 60 o 70 que iba a haber una internet y que nos íbamos a reunir por un Zoom, era imposible de imaginar. Pero yo creo que, por lo menos en el caso de las aplicaciones del agro, hay cosas que son muy permanentes. Una es todo aquello que lleve a una mejor salud, a partir de ahora una salud tanto personal como planetaria. Por ejemplo, en la práctica, una mejor composición de grasas y aceites, una sustitución del azúcar convencional, todo aquello que modifique la composición de los alimentos, previniéndonos el infarto de miocardio, el ACV, etcétera, 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 va a ser algo permanente. También es algo permanente la búsqueda del placer en el acto de alimentarse, es decir, en genética animal siempre se va a buscar una mayor terneza, un mejor marmoleado. Eso va a ser permanente y va a permitir tal vez explorar el mundo de los sabores vinculados a la genómica. Pero en definitiva creo que vamos a una lógica en los países por lo menos desarrollados o cerca del desarrollo de una búsqueda que va a ser cada vez más intensa de la longevidad, porque la ciencia lo hace posible, porque por la evolución demográfica la población de más de 50 años va a ser una proporción cada vez mayor del total y va a tener un peso fuerte en la toma de decisiones. Desde los productores, las búsquedas van a ser simples, la búsqueda de la productividad, la búsqueda de bajar costos en los insumos que hoy son producto de la síntesis química. Yo creo que en la producción vegetal el uso de insecticidas, fungicidas, va a quedar obsoleto en unos años, porque el consumidor va a reclamar residuo cero en el tomate que compra, en la lechuga que compra, no va a querer tener que pasar por lavarlo y no quedar seguro de si lo lavó bien o no lo lavó bien. Va a ser una exigencia generalizada y eso obliga a repensar los sistemas agrícolas y a cómo lograr que, bueno, un mejoramiento genético que tal vez entiendo yo en un momento quedó llevado a un segundo plano para priorizar la mera productividad, típicamente en el caso del trigo en Uruguay, que de repente en los años 80 y 90 se trabajaba muchísimo en resistencia a enfermedades, luego vinieron trigos que rendían mucho más y ganaban la competencia ante la preferencia del productor, y creo que posiblemente se vuelva a un mejoramiento genético que sin abdicar de la mejora de la productividad vuelva a plantear que sea el genoma de la planta el que resuelva los problemas sanitarios en una carrera que sabemos en evolución siempre es una carrera de armamentos, es decir, los patógenos seguirán mutando y la genómica tendrá que seguir resolviendo los problemas sanitarios nuevos. Pero, por ejemplo, en términos prácticos, así como irrumpe ahora la carne sintética, yo creo que en los textiles sintéticos van a empezar a retroceder, porque en definitiva la gente no va a querer usar productos derivados del petróleo. Y creo que ahí hay un papel también de regreso de productos textiles que sean compostables y que cumplan con los requisitos de un mundo que está tremendamente amenazado por el cambio climático, que yo creo que va a ser la fuerza rectora de todas las transformaciones tecnológicas fundamentales de este siglo, es ver cómo cada sector se vuelve neutral climáticamente, el sector alimentos o el sector textil. En mi caso, que trabajo con cannabis, tiendo a pensar que en aspectos lineales del mejoramiento genético esto puede tener una importancia fuerte por ejemplo, en cannabis, para uso medicinal, tanto el CBD como el THC son el componente clave y que determina la eficiencia industrial. Y bueno, por el mejoramiento genético convencional,
se ha ido aumentando el THC, que es el componente mal llamado recreativo, el componente más de un efecto psicoactivo percibible, y se ha llevado a 20-25%. El CBD, que es tal vez el producto que es más aceptado medicinalmente, genéticamente no se ha podido llevar a los mismos niveles del THC. Bueno, es factible que eso ocurra a través de la genómica. En cannabis en general, creo que hay una resistencia cultural bastante importante a todo lo que se entienda, entre comillas, como manipulación genética, pero lo que quería apuntar acá es que me da la impresión que hay aspectos de la agronomía que son, y de la genética, que son más lineales, y aspectos que son más multicausales. A eso voy enseguida. Pero sí creo que vamos a ver, veremos a qué ritmo, una agricultura que tiene fines medicinales y que puede pagar por kilogramo producido de producto mucho más que una agricultura de materias primas típicas, digamos. Hoy la tonelada de cannabis vale 1000 veces más que la tonelada de soja. Tienen un mismo valor una tonelada de soja que un kilo de cannabis. Bueno, eso abre una puerta a que si es el cannabis, en el caso de Uruguay en algún momento, ojalá sea la marcela o sea la carqueja o sean otras plantas medicinales, pero no vamos a llegar a confirmar y avanzar consistentemente científicamente en su poder medicinal, justamente si no usamos la genómica para realmente, o si no usamos la ciencia dura bueno, llegar a determinar que realmente uno pueda decir que tal componente de tal planta tiene un efecto medicinal. Y en ese sentido también me parece interesante lo de esa disolución que creo que era Crosa que planteaba entre las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, porque en definitiva la genómica disuelve muchas fronteras, esa una de ellas. Otra que también creo que surgió en la tarde es disuelve las fronteras entre la biología y la programación, porque en definitiva el trabajar con genética es trabajar con un código de software de 4 letras, y lo que vamos a estar haciendo es programando máquinas, seres vivos. Eh, pero creo que va a haber otras cosas donde va a ser mucho más arduo el trabajo. O sea, en agronomía hay una importancia muy fuerte en conseguir materiales genéticos resistentes a la sequía, pero mi impresión es que eso tiene una composición multigénica muy grande bueno, se va a ir hacia ahí, pero se va a demorar más. En definitiva, es más simple, intuyo yo, mejorar una única variable, como en el caso de cannabis, CBD o THC, a mejorar una respuesta de un ser vivo a un fenómeno que tiene componentes en los estomas y en distintos lugares de la planta. Obviamente que uno de los ámbitos donde el avance de la ciencia nos ha colocado en este 2020-2021 es en el generar productos de proteína animal sin hacer uso del animal, ¿no? Creo que evidentemente acá se abre un campo fenomenal de trabajo, fenomenal por su magnitud, que no le vamos a frenar enojándonos en Uruguay porque la carne tenga que venir de un novillo de una vaca, sino que efectivamente vamos a tener carne, leche, huevos, queso, que no van a surgir ni de vacunos ni de gallinas. Y bueno, creo que también este es un ámbito donde hay que también plantearse que, bueno, Uruguay es productor de proteína animal, no tiene por qué renunciar a estas líneas de trabajo. Habrá que ver si tiene ventajas para ello o no. Bueno. Algunas de las cosas que yo he visto que se están conversando por ejemplo, generar maíces que sean mucho más bajos, que es un poco una emulación tal vez de algunos procesos que se hicieron en la Revolución Verde. Creo que en el mejoramiento genético vegetal, finalmente el grano, las espigas, de lo que se trata es de amplificar los órganos sexuales y de ahorrar en el resto de la planta como un mecanismo de ahorrar nutrientes, y creo que posiblemente en esta década podemos ver, por lo menos he visto algún trabajo
maíces que no midan 2,5 metros, sino que sean mucho más bajos y que mantengan la capacidad productiva actual, de modo de que la planta los nutrientes los localice mucho más en el lugar de destino. Creo que vamos a ir a la sustitución de agroquímicos de síntesis por la vía de la genética. Y creo que vamos a ver revoluciones en áreas que hoy no asociamos con agro. Creo que tanto algas como hongos son grupos biológicos a los que no miramos, pero donde están ocurriendo cambios fuertísimos y donde la genómica tiene muchísimo que ver, porque ya hay sistemas productivos en base a algas, particularmente en Finlandia pero en muchos países, donde las algas son usadas o simplemente para capturar carbono o para generar proteínas para raciones animales, y vamos a ver alguna cosa allí luego. Es decir, tenemos que cambiar nuestra mirada de que el agro es el trigo, el maíz, la carne y la leche para amplificar a muchos otros seres vivos, y en el caso de los hongos, a mí me quisiera llamar la atención de lo poco que se investiga en Uruguay en hongos. Es todo un reino de la biología y es un reino que está en las levaduras, en el pan, en el vino, en el yogur, está en todos lados, y creo que ahí, no sé, quisiera hacer un cierto llamado de atención como un observador externo, que INIA no lo toma, la Facultad de Ciencias lo toma, pero muy acotadamente a proyectos vinculados a los hongos forestales, como problema para la ganadería eventualmente, pero creo que ahí nos falta poner foco. Y creo que dado que Uruguay es el país de la trazabilidad, bueno, creo que en algún momento se va a hacer el link entre genómica y trazabilidad, y que capaz que la trazabilidad se va generalizando en el uso de blockchain, pero capaz que finalmente la propia constitución genómica es la trazabilidad del animal. Tal vez esto es un poco ciencia ficción, pero creo que en definitiva el genoma de un animal es un código único de ese animal, y por lo tanto, de alguna manera, eso podría ser su propia identidad. Creo que en la práctica vamos a ver EPD genómicos. Acá está Olga Rabañolo, así que no voy a abundar en eso, pero creo que en muy poco tiempo vamos a ver que esa herramienta tan útil de los EPD va a ser complementada, y que de repente un ternero cuando nace ya nos da la información que de otra manera tendríamos que esperar a que ese ternero fuera toro, tuviera hijos y tuviésemos que evaluar su descendencia. Y como decía Crosa con los vegetales, se acelera la posibilidad de tener una medición exacta del valor genético de un animal o de una planta, y se aceleran los ciclos de mejoramiento genético. Y creo que en algún momento muy probablemente venga la producción de órganos en animales para uso humano. Si preciso un trasplante, probablemente haya, de esto se viene hablando hace mucho tiempo, y probablemente haya granjas de cerdos que hagan hígados para uso humano. Creo que va a haber un componente fundamental, y creo que en eso hay que trabajar de lleno en edición génica para capturar gases de efecto invernadero. Lo de las algas para capturar carbono ya está, y me parece que es una línea también de trabajo que va a ser muy relevante en el futuro. El generar rúmenes que no emitan metano, el generar árboles que generen toda una serie de productos, pero lo pongo aquí porque en realidad el árbol es una excusa para capturar carbono del aire. Uruguay ya está exportando bonos de carbono con árboles, pero bueno, capaz que un día, en vez de hacer simplemente pasta de celulosa, generan productos mucho más sofisticados, para lo cual hay que entender qué secuencia génica hace tal terpeno o hace tal componente. En eso también creo que Uruguay debería dar un paso hacia una forestación 2.0, en cuanto al agregado de valor de los productos, y en cuanto a validar algunas cuestiones que están en la cultura popular. Por ejemplo, hay una cultura popular de que la corteza de coronilla en el termo del mate baja radicalmente el colesterol. Bueno, eso que
que conozco gente que lo ha hecho y le ha dado resultados como caso anecdótico, en algún momento se tendrá que investigar y en algún momento se tendrá que encontrar la secuencia eventual del coronilla, de la corteza del coronilla, cuál es el componente químico y cuál es la secuencia génica que lo genera. Entonces creo que, bueno, eso pero el factor común, de nuevo, la casuística de utilidades es interminable, pero el factor común es que tenemos que volvernos neutrales en términos de emisión de gases, y creo que en eso todos los sistemas de producción van a tener que enfocarse, y me parece que la genómica tendría que ponerse allí un poco a pensar cuáles son los distintos mecanismos. Hay algo que a mí me parece también muy importante, que es que los cambios en genética son tan radicales y afectan a algo tan íntimo de todos nosotros, que debemos plantearnos en qué circunstancias y cómo van a ser aceptadas por el público, porque bueno, lo hemos visto ahora con el temor que genera de que vacunas que se hacen con ARN y que la gente supone que el ARN le va a cambiar el ADN, y entonces se genera todo un movimiento que genera escepticismo. Lo hemos visto con los transgénicos, y bueno, creo que en esto también va a posiblemente tener una incidencia. Por lo menos es un tema que a mí me parece interesante contar con la opinión de ustedes. Pero bueno, eh, eso es sí, algo que me parece relevante, y en un país que creo yo tiene que estar en el estado del arte de las estrategias de agroecología, y que sea un nodo importante. Bueno, ¿cómo se articula un país que hace una apuesta de producción orgánica o agroecológica, o que pone el espacial énfasis en su carácter de natural, con la edición génica? ¿Cómo lo percibe el público? ¿Cómo es, más allá de cómo lo percibe el público, en su esencia científica, eh, la cuestión de la compatibilidad entre las nuevas tecnologías génicas y la concepción de querer un tomate que no deje de ser un tomate, ¿no? ¿En qué medida esto levanta los temores que generó la transgénesis, o en qué medida los agrava? Porque en definitiva podemos, como en un texto de Word, empezar a copiar y pegar. El CRISPR va a ser visto como más amigable que la transgénesis, o va a ser visto como un paso más grave todavía de la alteración genética por parte de los grupos de consumidores. Bueno, en producción animal ya sabemos, vamos a EPD genómicos. ¿Cómo va a interactuar esto con la trazabilidad? Me parece que es interesante, y eso sí genera una nueva trazabilidad, y si va a generar vacunos que en algún momento no emitan metano, porque mientras los vacunos emitan metano, la ganadería va a estar ante un cuestionamiento casi insalvable, va a ser casi como el tabaco. Y uno puede decir, bueno, pero vamos a hacer un tabaco que no tenga nicotina, que no sea adictivo, que no afecte los pulmones. Bueno, tal vez algún día eso se logra. Bueno, en el caso de la ganadería, en algún momento tenemos que llegar a que no, a la emisión cero de metano. Ahora, eso hay que hacerlo trabajando sobre la genómica del vacuno o sobre la genómica del rumen, y en el caso de la genómica del rumen son millones de especies, imagino, las que están allí en el rumen ayudando a la digestión de la celulosa. Bueno, parece algo complejo, pero a la velocidad que avanza la genética, lo que es complejo hoy, en 20 años, puede no serlo. Algunas reflexiones en torno al tema de la genómica en la producción vegetal. Una preocupación, se hablaba en la tarde, y me parece bien interesante, de si la genómica democratiza a la genética, o la hace más elitista, porque en definitiva también tenemos el riesgo de tener unas pocas variedades patentadas que son tremendamente destacadas y que dejan por el camino a todo el resto. Y
corremos el riesgo de un sesgo de decir, bueno, investiguemos en maíz, en trigo, en arroz, en soja, pero no vamos a investigar en el paspalum que trabaja Pablo Esperanza. Vamos a poner poquitos recursos porque lo más urgente y lo más redituable es las 4 grandes especies productoras de granos. Entonces, bueno, ahí creo que hay otro tema que me parece que merece una reflexión. ¿Cómo interactúa la genómica con una política que promueva la defensa de la biodiversidad? Más allá de que evidentemente la genómica tiene una utilidad enorme para relevar especies, variedades, matices poblacionales y para clasificarlos con mucha más exactitud de lo que es la taxonomía de Linneo, pero bueno, pero en definitiva vamos a tener una población vegetal en el planeta más biodiversa a partir de la genómica, o vamos a acentuar esta situación de colapso de la biodiversidad en la que estamos, ¿no? Y se va a poder certificar como orgánico algo que va a tener una edición genética importante, sí o no. Me parece que es una discusión que incluso en el ámbito del orgánico creo que no se ha dado, y yo no tengo respuesta, lo planteo como preguntas para ustedes que son quienes son especialistas. Lo que es claro es que es un proceso en el que todos los días uno se levanta y ve noticias que lo dejan pensando, ¿no? Yo creo que no hay un día en el que no vea una o dos noticias que me llevan a pensar que si soy lo suficientemente longevo voy a ver un mundo completamente distinto al que tengo hoy, y que, bueno, y que soy proclive a que esto así suceda. Y estas son algunas que he visto en estos poquitos días. Podría pasar 20 noticias de estas, pero de nuevo, cuando yo veo esto, me pregunto, bueno, ¿qué es lo que tiene el alga que hace que se logre una reducción de la emisión de metano tan importante? ¿Y cómo hacemos para escalar esto? Porque realmente alimentar nuestro rodeo de 12 millones de vacunos con las algas lo veo algo tremendamente complejo, pero si entendemos cómo funciona en el alga, tal vez lo podemos poner en el Paspalum dilatatum, en la alfalfa o en la avena y generar por la vía de la alimentación con mejoramiento genético vegetal una reducción de emisiones que sea muy significativa. Y creo que todo esto además termina en que si vamos a hacer genómica con plantas y con animales, finalmente vamos a hacer genómica en humanos. Yo creo que por la vía del cambio tecnológico, por la vía de la baja de costos, por la vía de que alguien lo va a hacer, vamos a terminar en genómica en humanos, en un sentido de un regreso de una eugenesia, que cuando uno dice la palabra, es una palabra que suena a algo tremendo del siglo XX, pero que en definitiva, si a uno le pueden decir a los pocos días de un embarazo que haciendo una pequeña modificación se evita una malformación o se evita un problema de salud, creo que en algún momento eso se va a ir volviendo norma, las terapias génicas. Pero una vez que las terapias génicas se vuelvan norma, alguien va a decir, bueno, pero yo quiero que el color de pelo sea un poco más claro, un poco más oscuro, que en vez de pelo enrulado tenga pelo lacio. Y otro va a decir, bueno, yo quiero que tenga un poquito más de masa muscular y yo quiero que tenga un poco más de memoria y que tenga un poco más de inteligencia, ¿no? Y creo que ahí hay toda una discusión también, que aunque sea esto dedicado al agro, es inevitable al pensar en genómica. Y por qué no una genómica para la longevidad, si sabemos que en los telómeros está tal vez el reloj biológico que nos limita a los 80, 90 años. Bueno, creo que ahí también hay todo un tema que me parece que es súper interesante de pensar, y que lo pensemos nosotros o no lo pensemos, va a suceder como un derivado inevitable del cambio tecnológico. Y bueno, y con esto creo que simplemente esta información que se relaciona con lo anterior, la traigo a colación porque se relaciona con lo anterior, pero además porque sucedió en Argentina, digamos, en la medida en que este proceso de un cambio tecnológico tan fuerte también tiene una baja de costos para manipular el ADN muy fuerte,
y hace que también sea algo que lo van pudiendo hacer países que no son los de la élite tradicional de la genética, como Daniel mostraba, los tantos científicos de Inglaterra, de Estados Unidos que han hecho punta, sino que esto está sucediendo en Argentina, y bueno, y creo que nos coloca ante un mundo que bueno, ya lo había planteado Huxley en Un Mundo Feliz, con una visión muy pesimista sobre esto. Nuestra tarea es que en vez de ser una distopía, tenga una forma lo más parecido posible a una utopía. Bueno, ahora sí, les agradezco muchísimo esta oportunidad. Para mí es un honor enorme, y bueno, quedo agradecido y a vuestra disposición.